hace 5 años. Todavía no he publicado un solo artículo. Bueno, en esta última clase vamos a hablar de un tema que la ley 3131 lo contempló hace 13 años y hasta el día de hoy lamentablemente no se ha concretizado. El famoso Instituto de Conciliación y Arbitraje. Y justamente el tema de hoy es ese, la conciliación y el arbitraje. Vamos a hacer algunas puntualizaciones dentro de la normativa. Recordemos que ya la normativa hemos visto, bueno, todos conocemos la ley 1178 SAPCO, la de participación popular, descentralización administrativa, municipalidades, diálogo nacional, el ex seguro materno infantil y sobre todo la ley 3131, que es la ley que regula la actividad médica en Bolivia. Institucionaliza la gestión de calidad y la auditoría médica. Es constitucional ahora el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, así lo promueve. Y vamos a hablar un poco en este video de lo que es la Constitución. Hola, soy Marlene y les voy a hablar de dos términos que vamos a utilizar en la U y también en nuestra vida profesional. Me refiero a la mediación y a la conciliación. Pertenece al orden privado y es un método alternativo para resolver conflictos entre dos o más personas. Es gracias a la Ley 7727 que nacen los Centros de Resolución Alternativa de Conflictos. Esto los hace voluntarios, flexibles, inmediatos e imparciales. Participan las partes, que son quienes tienen el protagonismo, y el mediador, que solo conduce el proceso y facilita la comunicación. El acuerdo de mediación debe firmarse por las partes o sus representantes y se le debe dar seguimiento para saber que sí se cumple. Mediante la conciliación, dos o más personas en un proceso judicial buscan soluciones con la intervención de un conciliador. Se puede aplicar en todos los procesos judiciales menos en los de violencia doméstica. En el ámbito judicial puede ser realizada por un juez de causa o un juez conciliador en el Poder Judicial y en asuntos penales y civiles es indispensable acudir con un abogado. Hasta pronto. Muy bien, son dos términos que sí vamos a hablar mucho en auditoría médica. Y de aplicarlos se evitaría lo que en este curso vamos a ver en el cuarto módulo, que es el derecho médico, los procesos adversariales, los juicios por supuesta mala praxis. El artículo 18 de la ley 3131 crea el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje. ¿Sí? Justamente se crea este instituto para regular la relación del conflicto médico-paciente y obviamente sus controversias, y que será reglamentado por la ley, por el decreto reglamentario de la presente ley 3131. ¿Qué dice su decreto reglamentario? En su artículo 19 habla del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje y habla que el Ministerio de Salud queda encargado de realizar estudios necesarios para establecer dependencia, estructura y organización y puesta en marcha del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, así como asegurar la sostenibilidad jurídica, institucional y financiera, mientras mediante la Dirección General de Salud, todos los procesos necesarios y coordinar con los sectores e instituciones, disponiéndose para ello 9 meses. Estamos hablando de hace 13 años. No hay todavía este instituto. ¿Qué va a regular? El acto médico. Y el acto médico, toda acción del médico en el proceso de salud-enfermedad. Vale decir, toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de la profesión durante el diagnóstico y tratamiento y pronóstico de la enfermedad y la rehabilitación del enfermo.
El acto médico buscando los siguientes principios: profesionalidad en base a formación, pero también experiencia, y buscando el principio de beneficencia, el premium nocere. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Entonces, el acto médico, si bien es realizado por el médico, en realidad esto enfoca a todo el equipo o a todo el personal de salud, al odontólogo, a la enfermera, radiólogo, nutricionista, laboratorista, al fisioterapeuta y otros. En el acto médico hay dos cuestiones fundamentales. Primero, el objetivo y bien superior, que es conservar y enriquecer la vida, conservar y enriquecer la salud y curar y aliviar las enfermedades. Y un segundo punto fundamental es mantener una buena o establecer y mantener una buena relación médico-paciente o equipo de salud y paciente, con una interacción esencial y fundamental para tener buen acto médico. El contrato médico, ¿qué incluye? El contrato de trabajo, que es el contrato, la atención médica en el consultorio, un contrato de obra, que es el acto quirúrgico, un contrato de arrendamiento de servicios, que es el ejercicio libre, desde el punto de vista del derecho civil. Todo acto médico, desde esta perspectiva, es un acto jurídico o es un hecho jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque involucra responsabilidad en el ejercicio de la profesión. ¿Y por qué es un hecho jurídico? Porque producto del acto jurídico o del acto médico, si se causa una lesión o un daño, habrá un perjuicio, habrá una indemnización por el daño, o sea, por el hecho antijurídico. Todas las actuaciones del médico van precedidas de un acto jurídico, que es un contrato consensual, donde el médico cumple su función, cumple el servicio ofertado, la cartera de servicio, genera derechos a su favor. Ahora, si incumple lo ofrecido, no resuelve la demanda del paciente, genera una sanción. Entonces es preciso advertir que en la mayoría de los casos no es una obligación de resultados, sino de medios. Ya les dije que el acto médico es probabilístico, respeta procesos, no garantiza resultados. Entonces el acto jurídico cumple a cabalidad siempre que el médico haya hecho o haga lo correcto, sin importar si alcanza el resultado deseado. Entonces, aquí que tenemos que ver, y que ves justamente la auditoría, que se haya cumplido la normativa, que se haya cumplido los protocolos y las guías de actuación. Si no lo ha cumplido, entonces actúa con propiedad y no actúa con propiedad la ciencia que lo exige. Este acto jurídico va a generar un hecho jurídico que lo establece el juez para el resarcimiento del daño. Entonces, el acto médico se constituye o se establece en un resultado de un contrato de servicios, un contrato de cumplimiento de procesos, pero no es un contrato de resultado. ¿Qué engendra? Obligación de medios, de cumplimiento de procesos. El médico se va a comprometer a la asistencia diligente en apego a la ciencia y a su conciencia. Entonces ahí hablamos ya de otro concepto fundamental, que es la responsabilidad médica o la responsabilidad del equipo de salud.
que es toda intervención profesional que hace el médico en el acto médico, en el proceso de salud o enfermedad, respaldada por protocolos y normativa vigente con calidad y calidez humana. Esa es la responsabilidad profesional, la responsabilidad médica. Buenos días, este es mi primer video oficial ya de este canal de Derecho Sanitario y como lo comenté, quiero hablar sobre lo que es el acto médico. ¿Qué es el acto médico? Muchos médicos lo conocen, tal vez no lo distingan propiamente como tal, los abogados lo llegan a conocer, pero no entienden realmente qué es. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es aquel por medio del cual hay una relación entre un médico y un paciente, o una enfermera y un paciente, o un psicólogo y un paciente. Aquí es importante señalar que el acto médico se divide en varias partes, 4 principalmente, y dentro de estas 4 partes puede haber negligencia, impericia o alguna conducta inadecuada por parte del personal. Identificar dónde está ese problema nos va a ayudar a identificar el nivel de responsabilidad del que estamos hablando y de qué forma se puede subsanar. La primera parte del acto médico es lo que se conoce como historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración clínica, por medio de la cual se va a llegar a una idea de lo que tiene el paciente, por medio de la cual se va a llegar a un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Cabe señalar que muchos piensan que medicina es A más B es igual a C, o tiene esto y esto, dale esto y ya se va a curar, y no es así. A más B nos puede dar 3, 4, 5, 6 enfermedades diferentes y hay que descartarlas. Entonces la primera parte es el interrogatorio y la exploración física. Posterior a esto entramos a una segunda parte que es llegar a un diagnóstico y hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes. Para esto nos vamos a apoyar de la historia clínica y también de los estudios de gabinete y laboratorio que sean pertinentes. Con esto vamos a hacer diferenciales, vamos a descartar una u otra enfermedad y llegar a un diagnóstico. Ya que tenemos un diagnóstico certero, ya que tenemos un diagnóstico altamente probable, ya que no siempre es 100% exacto, pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Qué tratamiento acepta el paciente? Tristemente en México tenemos que hablar de qué tratamiento puede pagar el paciente. Yo le puedo ofrecer varias opciones y no están todas al alcance de su bolsillo. Pero bueno, establecemos un tratamiento. Hasta aquí todo va muy bien. Después viene una cuarta parte, la cual es muy olvidada muchas veces. No se le da la atención que necesita esta última parte, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Saber qué pasó con el paciente. Ya lo interrogué, ya lo exploré, ya lo diagnostiqué, ya le di tratamiento y qué pasó. ¿Está mejor? ¿No está mejor? Hay que ajustar el tratamiento, hay que cambiar completamente el tratamiento. Ha venido a consultas, ha venido a revisiones. Si no ha venido, me ha hablado para cancelar la cita o yo le he hablado para saber qué pasó con él. Y esta parte del seguimiento es una parte olvidada. En mi experiencia he visto que muchas veces los principales conflictos en la relación médico-paciente se dan en el seguimiento, porque ni el paciente se comunica conmigo, ni yo me comunico con él, o si no el médico no se comunica con él, hasta que ya hay un problema, no hubo un seguimiento adecuado,
Un problema que tal vez se pudo prevenir en su momento, un problema que se pudo subsanar en su momento, ya creció y ya no es tan simple de resolver, todo por una falta de seguimiento adecuado. ¿Qué causa esta falta de seguimiento? Bueno, hay varias causas. En el servicio público, tristemente, estamos hablando de un servicio público que ya está superado completamente. Hay más pacientes de los que se puede dar la institución el lujo de atender con la infraestructura actual. Se necesitan hospitales, se necesita más personal, eso es cierto. Se está cargando de trabajo a los médicos, eso es indudable. Se están dando consultas de 5 a 10 minutos por paciente para cumplir con la productividad que se está exigiendo. Que aclaro, productividad, no calidad. Donde en 10 minutos no puedes revisar a un paciente, no puedes hacer todo un buen interrogatorio, una buena exploración, llegar a un diagnóstico, pedir estudios de laboratorio y gabinete y me los dan en 6 meses. Yo lo he dicho en varias conferencias, en 6 meses el paciente ya se curó por sí mismo, o ya está muerto, o ya está complicado, y todo porque no se le dio la atención oportuna. Pero ¿de quién es la culpa? Tristemente se le echa la culpa al médico. Sin embargo, el médico que está atendiendo a los pacientes no es el que toma esas decisiones. A él le ponen una productividad. Muchos son directivos y muchos tienen que cumplir y levantarse el cuello de la bata y decir, ya logramos aumentar la productividad a una costa de la calidad. Y después les dan un seguimiento que debería de ser mensual en cada 3 meses. Eso nos genera un fuerte problema de salud y nos genera un fuerte problema legal, ya que la falta de atención adecuada va a generar una complicación en el tratamiento y una complicación en la atención. Vamos a poner un ejemplo. Paciente masculino mayor, 70 años, al que el médico familiar, por falta de tiempo, no le hace una revisión prostática, le pide el antígeno prostático, sale elevado, pero de que lo vio a que le tomaron el antígeno, a que lo volvió a revisar, pues ya pasó un año. Lo manda al urólogo cuando sale muy alto, ya pasó otro medio año, o un año más, y estamos hablando de que nada más se basó en el antígeno, no le hizo un tacto rectal. Ese paciente llega con el urólogo, le diagnostican cáncer de próstata, pero ya no le pueden hacer una prostatectomía radical por el tiempo que pasó. Ya ese cáncer es metastásico. Ese paciente ya no es para un tratamiento de prostatectomía, la cual habría curado al paciente, sino que se vuelve un paciente con cáncer metastásico y que se tiene que tratar de otras formas, supresión androgénica y otra clase de cosas. Aquí la pregunta jurídica importante es, ¿y de quién es la culpa? El paciente fue a sus revisiones, el paciente cumplió yendo a sus estudios y en las citas que le dieron. El urólogo lo vio, el médico familiar no lo revisó bien en este caso, porque no tiene tiempo. Pero eso no le quita su responsabilidad. Aquí al momento de una demanda, pues uno mete la demanda contra quien resulta responsable, principalmente el instituto, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y de ahí se va a deslindar desde la situación del médico familiar. Y si ahí lo vio un médico familiar o lo vieron varios médicos familiares porque los iban rotando y ninguno lo revisó, pues todos son responsables, jurídicamente hablando.
eso es un problema. Eso es un problema porque el médico sabe lo que tiene que hacer. El médico familiar es un especialista y sabe que debe de hacer una revisión completa. Pero si le cargan el trabajo y no le dan tiempo de revisar a todos los pacientes, termina con un fuerte problema legal que originalmente no era culpa suya. Entonces, en este caso, el acto médico trae varios vicios y lo analizamos, vicios de diagnóstico, vicios de los estudios al tardarse tanto tiempo, y después un vicio en el tratamiento, ya que el tratamiento que pudo haber sido inicial y que pudo haber sido el adecuado, ya no es el tratamiento que le podemos dar. Ya no es el tratamiento que en este momento debe de recibir el paciente. Y después se le da un seguimiento, el seguimiento se manda al especialista. El médico familiar ya no lo ve hasta que vuelve a consulta con él. Sin embargo, ya tiene la responsabilidad. A continuación voy a poner una tabla donde se señala lo que es el acto médico y las partes donde puede haber algún problema jurídico, negligencia, impericia, falta de acción. Es importante que lo tengamos en cuenta, ya que la formación médica es muy distinta de la formación de un abogado. Un abogado no lo ve como lo vemos los médicos y no va a entender una justificación de tenía mucho trabajo, tengo la lista de pacientes llena. Un abogado simplemente va a decir, era su responsabilidad y no lo hizo. Tenía que tener esos deberes de cuidado y no los tuvo. Así de simple. Entonces los invito a que me den sus comentarios sobre este tema. Es un tema muy amplio, lo vamos a ir abriendo poco a poco, dividiéndolo en cada una de sus partes. Pero sí quería iniciar con un resumen de lo que es el acto médico y los alcances que puede tener. Bueno, es el primer video. Muy bien, entonces, asumiendo este video que nos hace reflexionar sobre la problemática y un poco repasamos algunos deberes del médico. El de, por ejemplo, y esto está en la ley 3131, el de respetar el consentimiento expreso del paciente, hemos visto el anterior lunes, cuando rechaza el tratamiento o hospitalización que se hubiera indicado. Informar al paciente o responsables legales con anterioridad a la intervención médica. Brindar la atención cuando una persona se encuentre en peligro inminente de muerte, o sea, vale decir, emergencia, aún sin el consentimiento expreso. Todos estos 3 puntos de deberes del médico están en el consentimiento informado en el artículo 44 de la Constitución, que vimos ya el anterior lunes. Guiarse por protocolos oficiales, cumplimiento con la normativa establecida por el Ministerio de Salud. En caso de urgencia, ningún médico, centro de salud, hospital o clínica podrá negar su atención básica. En realidad es en caso de emergencia, porque en caso de urgencia, según la ley del SUS, es solamente en el subsistema público y en emergencia es en los 3 subsistemas. Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales. Ahora, dentro de los deberes del paciente, de los 3 que tiene, asumimos uno: comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud personales y familiares. La ley 3131 también establece actividades relacionadas, como la medicina forense, el peritaje, la auditoría médica y otros de igual naturaleza. Motivo del curso: la auditoría médica está reglamentada como una actividad relacionada en la ley 3131.
fix the pulse ox to the palm. House. Esto hable para hablar el conflicto que puede haber entre el médico y el paciente. Es una situación en la que hay una desaveniencia, una falta de entendimiento entre el paciente, usuario externo, y el prestador del servicio de salud, usuario interno. ¿A consecuencia de qué? De una atención médica recibida o de la negativa de la atención médica. Entonces, antes de entrar a este conflicto, pues, tenemos varios caminos para poder resolverlos. La negociación, la mediación, la conciliación, estos son métodos no adversariales, donde ganan todos, y el arbitraje ya es un método adversarial, pero permite una solución rápida al problema antes de entrar a un conflicto. Entonces, el primer punto que vamos a hablar justamente es el de la mediación. La mediación, que es un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, donde dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, que es el mediador, que de acuerdo a una solución satisfactoria o encontrando soluciones al conflicto entre las partes. Pero tiene una solución pasiva el mediador. No puede dar su posición o proponer soluciones. Mientras que el conciliador, a diferencia del mediador, puede proponer soluciones al conflicto. Y el arbitraje es la decisión que adopta el personal arbitral que emite un laudo, un dictamen, que es de cumplimiento obligatorio en las partes. Entonces, mediar es debatir imparcialmente acuerdos de conciliación, incentivando objetivos y negociando. Eso significa la mediación. O eso le han dado, ¿no? Ahora, el otro concepto que vamos a hablar justamente es la conciliación. Es un procedimiento muy parecido a la mediación. ¿Cuál es la diferencia? Que el conciliador tiene una actuación más activa, a diferencia del mediador, que es pasiva. El conciliador propone distintas alternativas para llegar a un acuerdo de partes. El mediador deja que las partes lleguen a un acuerdo. El conciliador debe conocer, obviamente, todos los detalles del problema, propuestas de forma o esquemas para poder lograr esta conciliación, en donde los interesados van acordando hasta construir un acuerdo de conciliación. ¿Qué es la mediación por daños en salud? La mediación por daños en salud es un servicio gratuito que otorga el Consejo de Defensa del Estado a quienes han sufrido daños en atenciones otorgadas por establecimientos en salud pública y que requieren ser reparados. Este procedimiento ayudará a aclarar los hechos, restablecer la confianza entre las partes y buscar soluciones para alcanzar acuerdos extrajudiciales en un corto plazo. Las soluciones pactadas pueden consistir en disculpas médicas, prestaciones de salud, indemnizaciones o la combinación de estas. Las partes son libres para alcanzar acuerdos sin que sean obligadas. Si tiene dudas, llámenos. Entonces, el conciliador, que puede ser un acto jurídico, en realidad es un acto de resolución de problemas, por medio del cual las partes
someten un trámite conciliatorio para llegar a un convenio. No es adversarial, es amigable en su composición, ya. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un problema y un conflicto? Que en realidad no es similar. Un problema puede ser una molestia, una queja, son hechos encontrados, demostrados, asuntos que no se van a poder solucionar, una situación en la que se ve dificultades, incomprensión, que es la base de este asunto, o que produce una base en este asunto. Mientras que en el conflicto hay un desacuerdo de partes, hay un enfrentamiento por algún motivo, hay una contraposición de intereses sociales, económicos, hay una discusión entre dos o más personas que no llegan a un acuerdo, hay acuerdos no consensuados entre dos o más grupos de personas. Entonces creo que está claro la diferencia entre el problema y el conflicto. Entonces la conciliación, ¿qué permite? Que cuando se presupone que la atención médica recibida fue deficiente o irregular, por el cual produzca un daño, un perjuicio, invitamos a un prestador de salud que brindó el servicio para que trate de aclarar la situación, siendo posible llegar a un arreglo conciliatorio entre ambas partes y evitar el conflicto. Mientras que el arbitraje, cuando el prestador de servicios no llega a un acuerdo en la conciliación, entonces se propone continuar con el proceso de arbitraje. Así decida quien tiene la razón basados en derecho y en la lex artis médica. Entonces, hay 5 estrategias básicas en los modos de abordaje o resolución de conflictos. Primero, la contenciosa, la litigante, la de pelea, donde se trata de imponer a la otra la solución deseada por uno mismo. 2, el ceder. Se trata de bajar al mínimo las aspiraciones personales y establecer algún arreglo, aunque no va a cubrir las expectativas deseadas. Solución conjunta al problema. Se trata de buscar una solución que sea beneficiosa y satisfactoria para ambas partes. Retirada o abandono, donde se trata de abandonar la escena del conflicto, lo que implica la no resolución del mismo. Y la inacción, que se trata de no hacer nada y esperar estratégicamente la acción del otro. Entonces, la conciliación y la mediación son métodos alternativos de solución de conflictos donde un tercero, llamado conciliador, o en el caso de la mediación, mediador, donde da solución a los problemas y conciliación equivale a una transacción. Entonces va a haber un acta de conciliación. ¿Y cuáles son sus características? Es un proceso voluntario, donde la negociación es asistida por un elemento preponderante, donde el conciliador no emite ninguna decisión. Tiene un procedimiento, es un procedimiento rápido, poco formal, que supone contacto y participación de ambas partes. Es de estricta confidencialidad. O sea, lo actuado dentro del proceso de conciliación no va a poder ser utilizado como evidencia y prueba si sigue como método de resolución un proceso judicial. La conciliación niega el principio de publicidad de su actuación. La conciliación es un proceso de negociación donde dos partes ponen a manos de un tercero que es imparcial la solución.
Entonces, la mediación no se encuentra regulada por la ley. El mediador puede ser cualquier persona de la comunidad y fomenta el acuerdo a la palabra. Entonces, sí hubieron diferencias. Conciliación se encuentra regulada por la ley, en este caso 3131. El conciliador debe ser funcionario público, ya sea administrativo o judicial, o por un tercer nombrado para conciliador. ¿Requiere un acuerdo escrito? Sí, se llama acta de conciliación. Y a los efectos que se le da en la ley, que son una sentencia. ¿Cuáles son los pasos de la mediación en salud? Para iniciar una mediación en salud es necesario seguir los siguientes pasos. Llenar el formulario de solicitud de mediación disponible en cde.cl/mediación y entregarlo presencialmente o por correo electrónico en la oficina del Consejo de Defensa del Estado más cercana a su domicilio. Si la solicitud es admisible, se asigna un mediador o mediadora quien citará a las partes a una primera audiencia. Las partes serán citadas a sesiones de mediación. De llegar a un acuerdo se firmará un acta en que se registrarán las obligaciones de ambos. De lo contrario, se le entregará a quien hizo la solicitud de mediación un certificado de término, documento que lo habilitará para demandar en tribunales. Si tiene dudas, llámenos al 8. ¿Cuál es? Entonces, la conciliación sí requiere un informe del conciliador o de la comisión. Es un esfuerzo amigable que se basa en equidad, no es adversarial. Mientras que el arbitraje, hay un tercero imparcial que decide la decisión de la solución al conflicto, que es una decisión obligatoria, y hay una, se rige por una normativa. Es un proceso adversarial, pero más rápido en solucionar el conflicto. Entonces, por ende, vamos a hablar del arbitraje médico. Y el arbitraje, bueno, donde los hombres buscan su utilidad bajo la guía de la razón, no apetecen para sí, que no deseen para los demás hombres. Y por ello son justos, dignos y confianza. Spinoza cuando habla de la ética. Muy bien, entrando al arbitraje, en este caso procesos médico-paciente, el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete la controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o un tribunal de varios árbitros que van a dar una decisión sobre la controversia, pero cuyo cumplimiento es obligatorio. El proceso adversarial adjudicativo, ¿en qué consiste? En que un tercero neutral o imparcial impone a las partes una solución obligatoria del conflicto. ¿Cuál es la característica principal del arbitraje? Es que las dos partes aceptan voluntariamente someterse a tal procedimiento a un árbitro y se comprometen a aceptar el veredicto plasmado en este lado. Ya también deben aceptar de común acuerdo la forma en que realiza el arbitraje. El procedimiento arbitral, donde se va a entregar el expediente, donde se va a designar la sede antes del inicio del arbitraje, se formaliza en idiomas, en el idioma oficial, en la normativa. Antes del inicio se establece el contrato y las partes determinan. Se formaliza conforme al derecho y conforme a la equidad, conforme a una amigable composición. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la mediación y el arbitraje? La mediación, las partes conservan el control y la responsabilidad de la controversia.
hay voluntad de las partes, hay un procedimiento basado en los intereses y hay comunicación entre las partes donde el mediador da una comunicación. El arbitraje se transfiere el poder al mediador, o en este caso al árbitro. La ley objetiva se aplica, el procedimiento está basado en derechos, dirige los argumentos al tribunal y no a la otra parte. Entonces, la mediación, que ya lo hemos conceptualizado, que es un proceso no adversarial, donde la negociación es asistida por un tercero, donde actúa pasivamente, asiste a las partes, no puede proponer solución. El mediador se limita a buscar en el entorno adecuado, a cuidar formas, a moderar los excesos que pudieran sugerir a la discusión. Debe conocer a fondo las particularidades del asunto en litigio. No debe manifestar un juicio, una opinión sobre el procedimiento, sino mantener una actitud imparcial, buscando que sean los mismos interesados los que lleguen a ponerse de acuerdo para ese proceso. Entonces va a haber algunas diferencias entre arbitraje y mediación. El arbitraje es el resultado donde se determina de conformidad con un objetivo o normativa. Dirige sus argumentos al tribunal. Y en el arbitraje el procedimiento está basado en derechos. Mientras que la mediación es voluntaria, no es adversarial. El mediador modula y dirige a las partes en conflicto sin proponer soluciones de que ellos decidan, y obviamente es un procedimiento que se basa en los intereses de las partes, ya que es un poco, ya lo hemos hablado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de una conciliación y a un litigio? En la conciliación hay proceso, hay ganador-ganador, es voluntario, es colaborativo, es de bajo costo, rápido y confidencial. En el litigio hay un ganador y hay un perdedor. Ya, hay una situación coactiva, es confrontacional, hay un alto costo, puede ser largo y el litigio es público. Una vez que fracasó la mediación, fracasó la conciliación, incluso el arbitraje, ya tenemos que hablar de procedimientos adversariales en mala praxis médica. Fui sometida a una cirugía de abdominoplastía, una lipo con una abdominoplastía, la cual después derivó en una tromboembolia pulmonar bilateral. Fui ingresada en terapia intensiva en el sanatorio americano por el tromboembolismo pulmonar bilateral. Después de eso me trasladaron al IPS. Estuve en el sanatorio americano estuve 3 días, en el IPS estuve 5 días más. Después pasó ya el tema de la tromboembolia pulmonar. Fui dada de alta. Antes que sigas contando, Celia, ¿me puedes mostrar nuevamente? Celia, te voy a pedir que te pares un ratito, porque ella nos va a mostrar, Juan Carlos, de qué manera ella quedó. Así quedaste, Celia, después de esta. Sí, mi cuerpo habla. Las secuelas que yo tengo son irreversibles. Todo lo que estoy pasando y lo que ya pasé, para que estoy denunciando para que ninguna otra mujer, madre de familia, tenga que pasar por todo lo que yo pasé, por todo esto. Porque después del hecho de que tuve la tromboembolia, fui dada de alta, que la tromboembolia, las grasitas fueron migrando a los pulmones. O sea que tus pulmones estaban con grasa, ¿verdad? Las arterias pulmonares estaban tapaditas con
corrió peligro mi vida, porque es algo muy grave lo que me pasó. ¿Cuántos días estuviste en terapia intensiva? 8 días. Y a vos te pintaron la película como que, bueno, hoy te hacías la cirugía y al día siguiente ya estabas de alta. Al día siguiente, sí, porque cuando al día siguiente me ayudaron a caminar, yo no podía. Bueno, yo presenté dificultad respiratoria. Yo me operé el 24, mi cirugía duró 8 horas. Salí aproximadamente a las 22 horas. De ahí, a la madrugada ya sentí dificultad respiratoria. Después de esto, fue que me fui ingresada a terapia y todo eso. Bueno, esa parte ya pasó la primera pesadilla. Fui dada de alta, seguía yo yéndome al médico cirujano, Alexis Gallagher, era el médico que me operó, que hoy día está imputado. Después de eso, mi abdomen necrosó, volví. Él me hacía las curaciones con suero fisiológico, me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes. Después, como yo no veía mejoría en el tratamiento que él me estaba dando, ya estaba desesperada. Concurro al Centro Nacional del Quemado y Cirugía Reconstructiva aquí en Sajonia, sin una orden judicial como él dice, como dice el doctor Alexis Gallagher. Me fui, me fiché, me inspeccionaron los médicos, viene la infectóloga, me hacen un ensopado, encuentran 4 tipos de bacterias en mi abdomen. Fui intervenida de urgencia. Quedé internada en el Centro Nacional del Quemado por 2 semanas más. Y el tratamiento fue largo. Duró más de 5 meses para que se cierre toda la herida que tuve, y las secuelas que me dejó esto es irreversible. Yo no quiero que ninguna otra mujer, ni madre de familia, pase por todo el calvario que yo estoy pasando, por todo lo que yo pasé, por todo el sufrimiento que pasaron mis hijos, que pasó mi familia, que pasaron mis seres queridos, que pasé yo. Es algo terrible que no quiero que nadie, ninguna persona vuelva a pasar por esto. Decías incluso, Celia, que te cuesta mirarte al espejo. Hasta hoy día, yo te puedo mostrar esto, ¿verdad? Pero yo no me acepto, yo no me puedo ver en el espejo. Yo no puedo aceptar todavía todo esto que me ha pasado. Decías que esto fue un regalo de tus hijos, ¿verdad? Sí, fue un regalo de mi hija mayor. ¿Cómo te sentís hoy, Celia, después de todo esto? ¿Cómo estás contando tu historia? Y después de todo lo que pasé y sigo pasando, este médico está imputado por lesión grave. Me amenazó públicamente en una radio de que iba a ir a parar sobre choferes del Chaco y Mariscal López, porque él siempre me dijo que él tiene, como es político, tiene mucha influencia. Creo que es director médico de la justicia electoral, pero yo creo y yo confío en la justicia paraguaya de que mi denuncia tiene que llegar a un buen puerto, porque no quiero que públicamente me amenazó hace unos días. ¿Vos sos de Ciudad del Este, no sos de Asunción? No, yo soy de Ciudad del Este. ¿Viniste exclusivamente para la cirugía? Claro, era porque él me dijo, bueno, listo, es algo sencillo. Generalmente 24 horas y estás de alta. Después tenía que quedarme unos días más para hacerme las curaciones, qué sé yo. A la semana yo tenía que estar de vuelta a mi casa. ¿Cómo llegaste hasta este médico? ¿Vos le conocías? ¿Tenía alguna referencia de él? ¿Cómo fue para que decidas hacerte con él Por una amiga que tenemos en común, por una pariente que tengo. O sea, que había plena confianza. Por supuesto, yo acudí, porque aparte que él cuando te habla, él te habla de que él es el mejor, de que tiene títulos en Estados Unidos, en España, en esto. Cuando vos te
llegas a un médico, crees que es el mejor, por eso te pones en sus manos, y más como él se estaba vendiendo también. Ale, Bueno, Juan Carlos, esta es la historia entonces de Celia. Sí, te escucho. Ale, ¿qué le Sí. dijeron los otros Voy a- médicos? Voy a Sí, le puedo ponerle poner el Fito, retorno, el auricular, exacto. un momentito. Fito Cabral te saluda, estamos acá con Juan Carlos Vareiro. Te quería consultar, ¿tuviste alguna pericia médica, algún diagnóstico médico que hable de una mala praxis después de todo el tratamiento largo que tuviste al que tuviste que someterte? Mi cuerpo habla Sí. de lo que pasó. Ujú. No, te preguntaba en el sentido de que todos los médicos que te atendieron después de esta Claro, cirugía... el Centro Nacional del Quemado Sí. pasó su informe a la fiscalía ya. Ajá. Y en ese informe ellos hablan de algún tipo de mala praxis. No, yo eso no te podría Ujú. decir porque más que nada yo puedo contar lo que a mí me pasó, Claro, yo puedo contar mi claro. historia para que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto. Pero la parte legal o toda esa parte se encarga el abogado y yo no Sí. tengo conocimiento porque yo no o la parte médica no te puedo decir porque yo soy una madre de familia, Claro. ama de casa, Y que nunca cuando- pensé pasar por esto. Claro, no, más que nada justamente esa es la intención. Cuando vos te sometes a la cirugía, después empezás a sentir dolor, no pasa eso. ¿Qué te dice el doctor Gallagher cuando vos le decís, no, esto no es normal? Él me decía que con el tratamiento que él me estaba dando, que era, me quitó toda la piel necrosada, me lavaba con suero fisiológico y me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes, que eso después tenía que ir regenerándose de abajo para arriba. Iba a salir toda carne nueva, buena. Celia, y Y él nunca quiso que yo acuda a ningún otro médico. Él no me quería derivar. Él solamente, ahí es a lo que yo voy, que él agarró y quiso como que tapar todo lo que estaba pasando, ¿entendés? Por eso él no me estaba derivando a ningún otro profesional. Fui Muy bien, entonces ese es un ejemplo de un caso de conflicto de interés por una responsabilidad profesional. Cuando hay un reclamo, cuando hay un conflicto de intereses y hay una nota en dirección de un hospital, se procede a hacer una auditoría médica interna especial, de acuerdo a la número 4.6 del artículo 4 de la norma de auditoría y norma técnica emitida por el Ministerio de Salud. Cuando se quiere hacer una auditoría externa o hay una denuncia de mala praxis, procede una auditoría médica externa que lo hace el Ministerio de Salud y el ASUS para la seguridad a corto plazo. La auditoría interna puede recomendar la realización de una auditoría externa o se hace ante instancias de la denuncia de mala praxis. La auditoría médica externa puede recomendar un proceso disciplinario o recomendar que se remite el caso para investigación al Ministerio Público. Dentro de los procedimientos, ya en el Ministerio Público puede haber una denuncia o querella al Ministerio Público o a la policía, donde ya se aplica el Código de Procedimiento Penal, donde ya hay actos investigativos, declaraciones, copias, informes, auditorías, peritajes médicos forenses, realizada por el IDIF o por el ICUP, donde como posible consecuencia hay una imputación formal, donde la limitación al derecho a la libertad puede haber detención, arraigo, limitación al derecho de la propiedad, anotación preventiva de bienes, secuestro de bienes, etc. Y finalmente puede haber una acusación
donde se aplica el Código de Procedimiento Penal. Juicio oral, público, condena, privación de libertad, publicidad, y no antes, ¿no? Como se da en nuestro medio. Pérdida de la posibilidad de la función pública, pago de la responsabilidad, etc. Estos titulares, ¿no? Somos médicos, no asesinos ni dioses. Mis manos se los usa para esto. Basta atropellos, ¿no? Entonces, todo esto ha generado un conflicto que, bueno, el curso que estamos estudiando, que es la auditoría médica, es un método de evaluación de la calidad de atención médica, pero que también contribuye a este tipo de soluciones. Y obviamente si funcionara la mediación, la conciliación y el arbitraje, disminuiría los procesos que se ventilan en el Ministerio Público y que pueden llegar a juzgado, ¿no? Entonces, esto es hemos concluido, y bueno, concluiríamos el tercer módulo también. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.